Buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer, como siempre, para mí estar delante de ustedes, listos, dispuestos y muy bendecido por parte del Señor de permitirme compartir su palabra con ustedes. Hoy día vamos a mirar el Evangelio de Lucas, capítulo 10, al final del capítulo, versículos 38 al 42. Lucas 10, versículos 38 al 42. Cuando estén listos voy a leer y daremos una palabra de oración y veremos qué es lo que tiene el Señor preparado para nosotros. Lucas 10, 38 dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro que estás y reinas en los cielos, a menos que tú dotes tu palabra de poder, Señor, e ilumines los corazones de los oyentes, de nada sirve el esfuerzo del predicador. Así que, Padre amado, te pedimos que obres en nuestros corazones para poder ver tu gloria, Señor. Y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta exposición es Lo que es necesario. El pasaje es bastante claro, pero a medida que vamos excavando vemos cosas bastante interesantes también. Vamos a hacer un par de preguntas a lo largo de la exposición, comenzando con esta. ¿Qué cosa o cosas son realmente necesarias en nuestras vidas? Hoy en día existen más distracciones o más fuentes de distracción o entretenimiento a nuestro alcance que en ningún tiempo en la historia. De hecho, según una estadística reciente, en Canadá la persona promedio al día se pasa más de 6 horas en Internet, más de 1 hora y media en social media y más de 3 horas viendo televisión. Y mirando esta estadística yo decía, ¿cuándo se hace todo lo demás? Si eso es lo que la gente está haciendo día a día, ¿no? La verdad es que el ritmo de vida en nuestro país impone tantas presiones sobre nosotros que no logramos priorizar el tiempo. Es algo bastante común. Creo que en nuestra comunidad la idea del tiempo en Latinoamérica no es el mismo que el tiempo acá. Aquí las cosas se rigen con calendario, con horario, incluso el bus pasa a una hora determinada y toda la cultura está construida alrededor del reloj. Y según he estado conversando con varios compañeros de otras partes del mundo y escuchando diferentes podcasts, eso parece ser únicamente el caso en Norteamérica. En Europa la cosa es diferente y en los países árabes, africanos, para qué hablar, son igual que nosotros, donde la hora es una aproximación. Cuando yo digo voy a llegar a las 3, en realidad quiero decir entre 2 o 4, algo así. No es algo muy fijo que digamos, pero aquí no. Aquí el horario se respeta y cuando no se respeta hay problemas. Si llegamos tarde al trabajo, nos dan problemas. O si fallamos de cancelar al doctor con 24 horas de antelación, nos cobran.
porque aquí el tiempo se respeta, y la razón es porque hay tanta presión y hay tanto en el ritmo de vida aquí que cada minuto vale mucho, como dicen, time is money aquí, ¿verdad? Así que incluso dentro de la iglesia también observamos una cantidad incontable de distracciones que muchas veces se apoderan de los púlpitos y ministerios, que aun cuando tienen motivos nobles o cuando son por causas incluso bíblicas, fallan a la hora de identificar cuál es la necesidad principal, qué es lo realmente necesario. Y aquí estoy pensando más que nada en una, podemos decir, no es una ola, pero es una corriente, una tendencia que está agarrando cada vez más fuerza en Estados Unidos, aquí en Canadá también, que se conoce como el teonomismo, que es la idea de aplicar la ley de Dios a la sociedad. Es todo un sistema bastante complejo y amplio de teología, que tiene muchas cosas buenas que aportar, pero muchas veces falla en cuál es lo necesario, en cuál es la verdadera misión de la iglesia, cuál es el enfoque. Entonces, mucho que aprender de ellos, pero a mi opinión fallan en eso. Muchas veces se enfocan demasiado en lo que es la política, en el ámbito social, de mejorar la sociedad, pero entonces dejan a un lado la evangelización y la edificación de los cristianos en cuanto a teología se refiere. Siempre tiene que haber un buen balance siguiendo la prioridad que nos indican las Escrituras. En este pasaje, entonces, Jesús nos indica cuál debe ser la prioridad. No en un sermón, o en una parábola, sino en lo que quizás es la situación más normal que nos dejan las Escrituras. No hay nada extraordinario acerca de lo que está pasando acá, con la excepción, obviamente, del Señor y lo que Él imparte. Contexto. Nos hallamos en el grueso del Evangelio de Lucas, que se enfoca en esta parte del capítulo 9 en adelante, hasta la entrada triunfal a Jerusalén, en el ministerio del Señor en Perea y Judea. Estamos a más o menos 6 meses de su crucifixión. Y si vamos una página antes, en el capítulo 9, versículo 51 al 56, vemos un par de cosas. Lucas 9, 51 al 56 dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahí vemos en primer lugar a Jesús con su rostro firme en ir a Jerusalén. Se repite 2 veces, eso quiere decir que es importante. Y este es Jesús camino a su destino. Por otro lado, más adelante en este pasaje, recordamos que viendo esto, dice el versículo 54, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Algo bastante descabellado. Entonces, volviéndose él, les reprendió y diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ahí vemos la misión del Señor y lo que Lucas quiere comunicar en todo su evangelio. Este es el versículo central, que es paralelo al capítulo 19, versículo 10, donde el Señor también va a decir que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por un lado, Jesús no vino a perder las almas de los hombres, dejando claro así su disposición, además de la certeza del éxito de su misión. Por otro lado, Él vino a salvarlas. Tenemos el negativo, no vino a perderlas, y el positivo, Él vino a salvarlas, a buscar y a salvar lo que se había perdido, dejando así claro la razón de su venida. Entonces, este es el enfoque de Jesús. Y es algo, un balance perfecto que nos
da una especie de monitor al corazón de Dios. Porque no es simplemente que Dios viene a salvar a los hombres y el resto no le importa. No, Él no vino a perder almas. A Dios no le complace que se pierdan los hombres. ¿Okay? Dios viene a salvar a la humanidad, no salva a todos, pero no por eso es indiferente al sufrimiento y a la perdición de los hombres. Tenemos en el caso del Antiguo Testamento, recuerdan el libro de Job, como al final Job está todo airado, todo molesto, porque Dios salvó a los ninivitas. Y entonces el final del libro nos muestra eso. Dice Dios, tú te enojaste porque una rama se secó y perdiste la sombra. ¿Cuánto más yo no voy a cuidarme de las personas y de los animales que estaban en esta ciudad? El corazón de Dios es de salvación. Entonces, presentar al Salvador del mundo, el Hijo del Hombre y su obra redentora es el gol de Lucas, y todo lo que escribe sirve a este propósito. Y dado que esta sección del Evangelio contiene 60% de material único a Lucas, que no se encuentra en los otros evangelios, incluyendo el pasaje nuestro, la pregunta clave es, ¿por qué incluye Lucas este episodio tan común, tan normal? O quizás podemos hacer otra pregunta, ¿cómo contribuye este episodio al propósito central del libro? Eso es lo que vamos a ver. Veamos el capítulo 10, estamos todavía contextualizándonos. Capítulo 10 presenta la extensión de la misión de Cristo, su alcance. Los primeros versículos, primeros 16 versículos en mi Biblia tienen más o menos el título Misión de los 70, y ahí lo que vemos es a Cristo como el Señor de la mies, el Señor que delega, autoriza y capacita a los obreros para la obra de la evangelización. El Señor de la mies que tiene la soberanía tanto para salvar como para condenar a los impenitentes. Versículos 13 al 16 tenemos ayes sobre las ciudades impenitentes. Recordamos, ay de ti Corazín, de ti Tiro y en Sidón. Habla de Capernaum también. Y termina diciendo, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Así que vemos que el Señor de la mies tiene tanta autoridad como para salvar, como para juzgar a los que no lo reciben. El Señor de la mies en cuyo recibimiento descansa el destino de todos los hombres. O sea, es algo muy grande, es algo macro lo que nos está presentando esos primeros 16 versículos. Los versículos 17 al 20 vemos a Cristo como el Señor de los espíritus, aquel que tiene potestad sobre Satanás y los demonios, sobre enfermedades y sobre toda fuerza del enemigo. Versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice estas palabras el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, poder absoluto, completo. Es omnipotencia divina la que el Señor está atribuyéndose a sí mismo y delegando entonces a los 70. El Señor de los espíritus que tiene potestad para inscribir nombres en el cielo. Termina esta parte diciendo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, escritos con su sangre, porque a eso vino el Hijo del Hombre. Los versículos que continúan, vemos a Cristo como el Hijo de Dios que revela al Padre, versículos 21 al 24. El Hijo de Dios que imparte a sus discípulos el gozo puro perteneciente a la Santísima Trinidad, haciéndonos participar del amor del Padre y del Hijo
por el Espíritu Santo. Este versículo, 21 específicamente, se ha llamado el relámpago o el rayo juanino, porque tiene ese sabor al Evangelio de Juan. Y es uno de esos versículos que pone en evidencia de que tanto Juan como Lucas, Marcos y Mateo fueron testigos oculares de la misma persona, de los mismos eventos. No hay diferencia, hay matices de lo que cada autor presenta en su evangelio, pero es el mismo Jesús. No están tomando prestados de otras fuentes, no, ellos vieron y escucharon estas palabras. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondisteis estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos como el Señor, se nos dice al principio, se regocijó en el Espíritu. Y entonces es ese amor, ese gozo en el cual Jesús busca que nosotros participemos, y recordamos este pasaje hermoso en Romanos capítulo 5, versículo 5, si vamos allá para no olvidar estas hermosas palabras, donde Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor que nosotros tenemos por Dios, que no es un amor natural, que no es un amor, un afecto que nace del hombre, sino por el Espíritu Santo. Es el sello del cristiano que ama a Dios. Pedro va a decir, a quien sin haberle visto amáis, y en quien sin haberlo visto nos regocijamos con un gozo espiritual. Así que el Hijo de Dios revela al Padre y nos permite participar de ese gozo propio de la Trinidad. El capítulo 10 continúa, versículos 25 al 37, vemos a Jesús como el maestro de los maestros. Así que el Señor de la mies, el Señor de los espíritus, el Hijo de Dios que revela al Padre y el Maestro de maestro. Aquel que expone la hermosura de la ley de Dios en el famosísimo pasaje del buen samaritano, cuya sabiduría pone en vergüenza a los eruditos, quienes creyendo ser sabios se hicieron necios, nos dice Pablo en Romanos 1. El maestro de maestros, cuya doctrina trastorna las normas de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, nos repite Romanos, y rompe las cadenas de la discriminación y el odio. Los judíos no podían ver a los samaritanos. Y cuando Jesús pone a un samaritano como el héroe de la historia, está volviendo toda la ética, la tradición de los judíos patas para arriba. Está cambiando las cosas, nos está mostrando cómo Dios ve las cosas y cuán necesario es eso hoy en día, hermanos queridos, en un mundo lleno de caos y de guerra, donde parece reinar el odio, donde unos se echan la culpa al otro y la violencia se perpetúa y nadie se detiene a dar un paso atrás y ver las cosas como Jesús las veía. Qué extraordinario, ¿no, hermanos? Aquel que era en el principio con Dios, soberano sobre todo espíritu, que comanda a sus obreros para trabajar su mies, el maestro de eruditos que revela al infinito en cortas parábolas, recostado en la casa de una pequeña villa, atendiendo a dos mujeres que están cocinando, comunes y corrientes. Y me pregunto entonces, hermanos, si hemos abierto la mente a esto, que Jesús, el Rey del cosmos, entra y reclama tu hogar. No es un Dios que se queda en lo lejano, un Dios que es trascendiente solamente, sino también es
inmanente, vino acá y entra en tu hogar y reclama tu atención allí también. Entremos entonces al mensaje, más bien a los versículos que nos toca ver hoy día. Tenemos dos hermanas y tenemos al Salvador. El versículo 38 entonces comienza diciéndonos que Marta le recibió en su casa. ¿Quién era Marta? Marta era la mayor de 3 hermanos, con María y Lázaro, y la anfitriona o dueña de casa. Dice que lo recibió en su casa. Entonces, Marta era la dueña de casa. Es interesante que en el original el verbo recibió indica que Marta estaba involucrada no solo en la bienvenida del Señor, sino también en todos los quehaceres de dicha labor. O sea, ella estaba metida en absolutamente todo para darle la bienvenida, para recibir a Jesús. Y de las 3 veces que se menciona a Marta en la Biblia, en 2 se le halla sirviendo, usando el término diaconía, del cual nosotros sacamos nuestra palabra diácono, y siempre en el contexto de ama de casa, ¿ya? Esas 2 veces, y la tercera vez vemos a Marta haciendo otra cosa. Estos lo van a encontrar en Juan capítulo 12, vamos a ver esos versículos a continuación. Así que el servicio es lo que caracteriza a Marta. Y dicho sea de paso, cuán valiosas son las Martas en la iglesia, ¿no? Hermanas que se esmeran, que dejan todo a un lado, que sacrifican sus bienes, sus hogares, sus presupuestos para servir a los hermanos y en última instancia para servir a Cristo mismo. Ejemplos son las Martas en la iglesia. En Juan capítulo 11, el episodio de la resurrección de Lázaro, recordarán, vemos a Marta corriendo a Jesús tras la muerte de su hermano. Vamos allá en un segundo, Juan capítulo 11, y vamos a analizar un par de cosas. Juan capítulo 11, versículo 21, dice así: Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Su declaración revela una teología correcta y una fe sincera. Estamos en realidad ante una discípula bastante excepcional. Me pregunto si incluso los 12 no habían llegado a este tipo de convicción que tenía Marta. En nuestro pasaje se usan 3 adjetivos para describir a Marta. En primer lugar, se nos dice que Marta se preocupaba. Y en el original quiere decir continuamente distraída, con la mente siendo estrechada o estirada en toda dirección. Se añade: afanada estaba Marta. El mismo concepto usado en el Sermón del Monte, cuando nos dice: por nada estéis afanosos. Se recordarán: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y es el mismo término que se usa en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean puestas delante de Dios en toda oración y ruegos vuestras necesidades, y el Señor nos va a cuidar. Así que es siempre la connotación del afán es malo, no es algo que el creyente debe estar experimentando. También se añade el adjetivo turbada. Estaba preocupada, afanada y turbada, en estado caótico. La palabra turbada viene del latín, que es turba, que quiere decir muchedumbre. Entonces, caos absoluto. Eso quiere decir estar
turbada. Además se nos dice que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Y después se nos dice el Señor que estaba afanada y turbada con muchas cosas. La repetición indica énfasis. ¿Qué eran las cosas, las tantas cosas que mantenían a Marta en este estado? Si suponemos que Lázaro se hallaba en casa en ese momento y que Jesús estaba con sus 12 discípulos, que es lo más probable, estamos hablando de 15 personas que Marta estaba atendiendo. Ciertamente nos podemos poner en sus zapatos. Llega Jesús, ciertamente el Señor había mandado a que se le avisara a Marta que iban a pasar por ahí. Marta entonces empieza a trabajar, seguramente un par de días antes o el día anterior, a limpiar el hogar, a asegurarse de que todo esté en orden, asegurarse de que tengan los productos y las cosas para servir y atender al Señor. Llegan los 13 con Jesús, los 12 más Jesús, y entonces Marta empieza a preparar toda la cena, toda la comida. Entonces nos imaginamos a Marta yendo a buscar la comida, estando picando las cosas, preparando todo lo que el espacio para que todos pudieran caber sin ningún problema. Y a medida que va haciendo esto, se fija que su hermana está haciendo nada, está sentada. Y empieza entonces la mente a trabajar. Y ¿acaso no ve que estoy haciendo todo? ¿Acaso no se da cuenta que necesito ayuda? Y empieza a enfadarse, a frustrarse, a perturbarse, a preocuparse, hasta que llegue el momento en que ya no puede más Marta y dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, podemos sentir esa frustración en la voz, en las palabras de Marta, a un momento que ya no podía más. Tanto así que molesta a Jesús, de toda la gente, va directamente al Señor, casi acusando a la hermana, ¿no? Marta, apoderada por su afán, o estresada diríamos hoy, ¿no?, reprende a Jesús. Lo acusa de ser indiferente a su situación, lo acusa de una especie de ¿qué me importismo? ¿Ya? No te importa que estés sirviendo sola, le dice. Y es interesante porque Jesús usa esa misma palabra en Juan 10:13, en referencia al asalariado, ¿se acuerdan?, que no le importan las ovejas, mientras que el buen pastor da su vida por ellas. O sea, en ese momento Marta ve a Jesús como un asalariado que no está preocupado, que no está atendiendo su necesidad, que en este caso se justifica porque estaba ocupada atendiendo a 15 personas. Acusa a María de ser negligente o irresponsable. Me dejó sirviendo sola. Su responsabilidad es ayudarme y ella me dejó sola. La está acusando, y esa es la típica reacción del pecado, es echarle la culpa al otro. Y por último, y es lo peor, ordena al Señor que mande a María. ¿Se acuerdan de la parábola de el rico y Lázaro? Que el rico, estando en el infierno, manda a Abraham que mande a Lázaro a que le vaya a comunicar a su familia la realidad del infierno. Esa es la soberbia, tristemente, del pecado, cuando se apodera de nosotros, que nos creemos capaces incluso de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Este imperativo, dile pues que me ayude, nos muestra la magnitud de la indignación de Marta. Y además nos muestra que ella estaba convencida de su propia virtud, de que ella estaba en lo correcto, y por eso su reclamo tiene razón. Pensaba que su reclamo era justo. Así que vemos que Marta cae víctima, tristemente, de su propio, lo que vamos a llamar, pragmatismo. Una mujer muy práctica que ve la necesidad, ve que hay que atender a esta gente y ella se pone a trabajar. No vemos malas intenciones, a diferencia, por ejemplo, como vimos en el contexto, de aquellos que rechazan a Jesús, versículo 16 del capítulo 10.
O del erudito que busca probarle haciéndole esa pregunta, ¿y quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? Dice, ¿verdad? En el pasaje de Juan, capítulo 11, vemos que Marta interviene nuevamente de la misma manera, aclarándole a Jesús que Lázaro ya estaba muerto de días y hedía mal. Como si el Señor no supiera, si Él es el que está en control. La preocupación de Marta en ese momento era la no poca incomodidad de la gente ante el mal olor de un cuerpo en descomposición. Pero la lección es clara entonces, ¿verdad? Es posible y muy probable, de hecho, que nuestras buenas intenciones, incluso en algo tan noble como el servicio a Dios, porque Marta estaba en última instancia sirviendo a Jesús, nos lleven al afán, la perturbación de espíritu y eventualmente a pecar. Quiera Dios que no caigamos en eso. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Por otro lado tenemos a María. María, se nos dice, estaba sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, versículo 39. Cada vez que María aparece en el Nuevo Testamento, se le encuentra a los pies de Jesús. Juan capítulo 11, 32, tras la muerte de Lázaro, Marta va primero a Jesús, nuevamente muy práctica, muy hands-on, y después llama a María y le avisa que Jesús ha llegado. María corre a Jesús y lo primero que hace es, llorando, se postra a los pies del Maestro. Después, en el capítulo 12, cuando Jesús es ungido en la misma casa de Marta, María y Lázaro, vemos a María a los pies de Jesús enjugando sus pies con ese perfume, usando sus cabellos para limpiarle los pies a Jesús. Acá en este pasaje la hallamos sentándose, o sea, prestando toda atención, dejando todo a un costado, al lado del Salvador y a sus pies. O sea, la idea es que estaba lo más cerca posible que se podía estar de Jesús. Se nos dice que oía la palabra, que en el original expresa oyendo continuamente con la mente, la voluntad. Es un acto deliberado, es una decisión. Entonces vemos que María es un ejemplo vivo de lo que manda Pedro, ¿verdad? En su primera epístola nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y está hablando de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ustedes saben que yo tengo un bebito de 1 año y medio y les puedo decir que cuando el niño tiene hambre, él te lo deja saber. Y no para hasta que se le dé su comida, porque los niños recién nacidos así desean la leche, ¿verdad? Y así es como nosotros debemos desear la leche espiritual, que es la palabra, y eso es exactamente lo que hace María. Deja todo a un costado, llegó el Señor, está enseñando, yo me siento a escuchar. Juan capítulo 12 es algo extraordinario y tenemos que ver esto porque este es el acto por el cual el mismo Señor nos dice que en toda parte se recordaría a María. Es aquí cuando ella unge los pies de nuestro Señor. Juan 12, versículo 3, nos dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, después de que Judas hizo ese comentario bastante malvado, un comentario traicionero, un comentario digno de Judas. Déjala, dijo Jesús, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí María es comparada nada más y nada menos que con Judas. Y mientras que María vemos brilla por la pureza de su devoción, humildad y sacrificio, todo lo que Judas no fue, es María. María valoraba a Jesús más que a todos y más que todo. Y notamos que
el perfume todavía estaba allí, siendo que Lázaro había fallecido en un momento, ¿verdad? O sea, María ni siquiera usó el perfume para cuidar del cuerpo de su hermano, porque era de mucho valor, pero no tuvo ningún problema, ningún reparo, no tuvo reserva alguna para ungir los pies del Señor. El valor que María le daba a Jesús. Jesús protege y vindica a María delante de todos los presentes, incluyendo los discípulos, porque en los otros evangelios se nos dicen que los discípulos eran los que reprendían a María, hicieron ese comentario: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? No era solamente Judas, era todo el grupo que miraron a María con desprecio por lo que ellos vieron era un desperdicio. Y Jesús la vindica y la protege. Y hace lo mismo en este caso con su hermana Marta. Dile que me ayude. Y Jesús dice, déjala tranquila. Así que entonces quedamos con el final. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Versículo 42. A diferencia de lo mucho que afanaba a Marta, una sola cosa es realmente necesaria. Hay una tensión entre lo mucho y lo único, lo singular. Los quehaceres de Marta no dejan de ser importantes. Habían que atender a los invitados. Su servicio era bueno e imitable, pero no era lo necesario. Y hay muchas cosas que son importantes, pero una sola, nos dice Jesús, es necesario. Notamos el enfoque del Señor. Marta en su queja le estaba pidiendo a Jesús que le quite a Marta la bendición, que era oír la palabra, lo cual no sería posible. Jesús atiende el problema de Marta, no quitándole a María nada, sino invitando a Marta que participe de la buena parte que había escogido su hermana. Entonces, ¿cuál es esa buena parte? ¿Cuál es esa única cosa necesaria? Y para eso voy a volver a saltar, no me sigan porque estamos para allá y para acá, pero a saltar al versículo 40 en el capítulo 12 de Juan, que cuando Marta le dice, Señor, el cuerpo está oliendo mal, Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es el punto. Esto es lo que Marta había perdido de vista. Marta había perdido de vista la gloria de Dios, mientras que María no se la iba a perder bajo ningún punto de vista. La devoción ejemplar de María es la respuesta natural de un alma que ha saboreado la hermosura de Dios, la hermosura del Dios de toda gloria, el corazón de un verdadero adorador. Y aquí entonces, atando cabos sueltos, ese es el cumplimiento de la misión de Cristo. Por eso es que el Señor no le iba a quitar esto a María. El ganar por el Evangelio verdaderos adoradores para el Padre. Eso es lo que nos dice Juan 4, 23 y al 24, que vale la pena leerlo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús no vino a la casa de Marta, María y Lázaro a comer. Vino a buscar adoradores. Y María fue la única que en ese momento se manifestó como la verdadera y real adoradora que fue. Y eso no iba a serle quitado por mucha urgencia que tuviera Marta o cualquier otra persona. Ese es el cumplimiento de la misión de Cristo. Oír la palabra de Dios entonces es lo único y lo único verdaderamente necesario, porque es así como el Señor cumple su misión, que es el hacer adoradores. La pregunta que podemos hacer, y con esto termino, es ¿cómo es que glorifica más a Dios el oír pasivamente su palabra, a la María, que servirle activamente en el ministerio,
como Marta. Y vemos que estamos hablando de dos cosas que son buenas, pero una sola de ellas dice entonces es necesario. Oír pasivamente la palabra glorifica más a Dios que servirle. ¿Pero cómo? Y aquí es cuando podemos citar el Catequismo Menor de Westminster. Este es uno de los documentos fundamentales de la Iglesia Presbiteriana Reformada, dicho sea de paso, porque ya se han tergiversado varios sectores de la Iglesia Presbiteriana. Pero el Catequismo Menor comienza con esta pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, pero no solo eso, y gozar de Él para siempre. En el ministerio del pastor John Piper, él va a decir que mejor que esa declaración hubiese sido decir el de glorificar a Dios mientras o gozando de Él para siempre. De tal forma que gozar de Dios, disfrutarlo a Él, es darle gloria. Que las cosas no son dos cosas diferentes, son una sola cosa. La segunda pregunta del catequismo dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Respuesta: la palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Así que por eso es que oír la palabra es lo únicamente necesario, porque es solamente oyendo la palabra que logramos entender cómo podemos glorificar a Dios. Oír la palabra constantemente es lo único que realmente es necesario, porque todo lo demás depende de eso, incluyendo el servicio por Dios, aprobado por Dios, perdón. Al buscar ser satisfechos por Él, damos testimonio de su hermosura, bondad, poder, amor, misericordia, todo lo que Él es, o en otras palabras, su gloria. Esto es algo que, y aquí hago un pequeño réclame, conversamos en el grupo de varones un miércoles, donde analizábamos una declaración que el gozo de servir al Señor es servir al Señor. Y suena muy lindo, pero no es así. El gozo de servir al Señor es el Señor. Es el Señor, no es la actividad, es la idea de que vamos a ver a nuestro Señor con una sonrisa, que lo vamos a complacer a Él. Como estaba María ahí, complacida, totalmente satisfecha con la palabra de Dios. Eso es lo que le daba más gloria a Jesús que todo el banquete que pudo haber preparado Marta. No hay nada de malo en preparar y esmerarse en atender al Señor, a servirle al Señor, pero al final el Señor no necesita siervos, no necesita nada de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él, y cuando expresamos esa dependencia y ese placer en Dios mediante su palabra, es cuando cumplimos nuestra razón de ser. ¿Cuál es el fin principal nuestro? El glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Espero, hermanos, que podamos hacer eso esta semana y siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este llamado que nos das a enfocarnos en lo que es realmente necesario. Padre amado, tú sabes que nuestras vidas están ocupadísimas, que hay mucho que hacer. Ayúdanos, mi Dios, a tomarnos el tiempo para escoger la buena parte, para decidir atender tu palabra, para buscar deleitarnos en ti. No hay nada de malo, al contrario, es el propósito por el cual tú nos has dejado, el poder deleitarnos en ti y al hacerlo, darte toda la gloria. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil, pero sabemos que tú, como entendiste a Marta y a María, nos entiendes a nosotros. Todos nos podemos, creo, Señor, identificar, sea con Marta o con María, probablemente más con Marta que con María. Ayúdanos entonces, Señor, a tener aquel corazón que tuvo esta sierva tuya, Señor, y a poder deleitarnos en ti en todo tiempo. Guárdanos del mal, Señor, y bendice a nuestra congregación en esta semana.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.